La disección maquiavélica de la decepción humana, 8 leyes de la inteligencia oscura. Un estudio sobre la permanencia de la ingenuidad en la política de la vida cotidiana y cómo los poderosos conservan su dominio. El pensador florentino, Nicolás Maquiavelo, a través de sus observaciones sobre la naturaleza humana y la mecánica del poder, ofreció un espejo incómodo a la sociedad. Un análisis detenido de la condición contemporánea revela una persistente fuente de desilusión, la creencia infundada en la justicia inherente del mundo. El individuo promedio, imbuido de una moralidad idealista, se encuentra constantemente desconcertado por el comportamiento ajeno. Se sostiene la noción de que la honestidad será recompensada, que la lealtad será recíproca, y que el trabajo duro invariablemente será reconocido. Esta fe, que podría considerarse una virtud en un sistema perfectamente ético, se convierte en una peligrosa vulnerabilidad en el teatro político de la existencia diaria. Se asume que ser una buena persona por sí mismo constituye una armadura suficiente contra el peligro. Maquiavelo, en su sabiduría, intentó advertir sobre este error fundamental. La mayoría de los hombres y mujeres no participan en este juego de moralidad transparente. Actúan, más bien, como estrategas sutiles. Ellos sonríen mientras ejecutan un cálculo frío. Ellos prometen mientras buscan una mejor posición estratégica. Ellos elogian en público al tiempo que, discretamente, preparan una sustitución o maniobra en la esfera privada. El propósito de este estudio no es abogar por la transformación del lector en un villano, sino asegurar que no continúe existiendo como una presa indefensa en un entorno diseñado y dominado por predadores calculadores. A continuación, se presentan y analizan 8 leyes maquiavélicas de la inteligencia oscura, principios que las figuras de poder emplean de manera silenciosa, natural y sin pedir disculpas, para asegurar su influencia. Al asimilar estas leyes, la percepción de la interacción humana se alterará de forma irreversible. El estudiante del poder comenzará a discernir las intenciones ocultas tras el tono, la dinámica de poder subyacente a la cortesía, y el juego estratégico escondido bajo el velo de la bondad superficial. 1. La ley de la intención en la sombra, nunca revelar el plan verdadero. La inmensa mayoría de los individuos trata las conversaciones interpersonales como si fuesen cabinas de confesión. Divulgan sus motivaciones profundas, sus temores más íntimos, sus aspiraciones y, crucialmente, sus planes detallados. Creen erróneamente que esta transparencia fomenta la confianza. En la realidad de la dinámica del poder, lo que se genera es una palanca de influencia para otros. Maquiavelo comprendió que una vez que las intenciones de un individuo son completamente visibles, éste se vuelve predecible. Y la gente predecible es inherentemente fácil de neutralizar, sencilla de manipular e increíblemente simple de derrotar. La intención en la sombra dicta que el estratega debe mantener 2 versiones de su plan. La versión pública, esta debe ser pulcra, sencilla y, sobre todo, percibida como no amenazante. La versión real, esta es la versión detallada, la hoja de ruta estratégica y compleja que pertenece enteramente al poseedor. Esto no constituye un mero engaño, sino una forma esencial de autodefensa estratégica. El principio es, nunca se debe revelar más de lo estrictamente necesario. Nunca se debe entregar al adversario el manual de instrucciones para la propia detención. Las claves de la propia caída nunca deben ser ofrecidas voluntariamente. Un plan robusto reside en las sombras hasta el preciso instante de su ejecución impactante. 2. La ley de la máscara,
la adopción de múltiples rostros. La sociedad contemporánea está obsesionada con la idea de la autenticidad. El consejo imperante es: sé tú mismo, dile a todos la verdad, sé honesto acerca de todas tus debilidades. Este es un consejo admirable si el objetivo personal es convertirse en un objeto de procesamiento de datos para los demás. Maquiavelo entendió la necesidad de la adaptabilidad psicológica. Situaciones diferentes exigen rostros diferentes, no necesariamente mentiras, sino capas de presentación. El individuo ya realiza esto de forma instintiva. La manera de hablar con el superior jerárquico es distinta a la de un amigo íntimo. Se adoptan comportamientos distintos con alguien de confianza que con un rival. Se muestran facetas diversas en diferentes recintos sociales. El estratega maquiavélico, sin embargo, ejecuta esta modulación de forma consciente e intencionada. Los valores centrales y la integridad personal se mantienen constantes. La presentación y el acting se adaptan al entorno. Frente al emocional, se adopta la gentileza. Frente al agresivo, se muestra la inquebrantabilidad. Frente al manipulador, se exhibe la ilegibilidad. Frente al poderoso, se proyecta el respeto y la competencia. Esto es fluidez psicológica, no falsedad. El individuo con una sola personalidad se encuentra a merced de las circunstancias de su entorno. El individuo que domina la versatilidad de los rostros se vuelve imposible de acorralar o predecir en su totalidad. 3. La ley del desapego: apreciar profundamente, pero nunca aferrarse. La vulnerabilidad más común de la mayoría de las personas radica en aquello que temen perder. Este miedo se extiende a sus relaciones personales, su posición laboral, su imagen pública, su comodidad o la reputación de ser percibidos como buenos. Lo que no se puede dejar ir, inevitablemente, posee al individuo. Si existe un miedo palpable a perder a una persona o una posición, esa persona o posición ya no necesita ejercer un control directo. El miedo mismo realiza el trabajo de control por ellos. El aferramiento emocional se convierte en el eslabón de la cadena invisible que restringe la libertad de acción y el juicio estratégico. El desapego maquiavélico no implica indiferencia o falta de afecto, sino la separación estratégica de la emoción del resultado. El estratega debe cuidar profundamente sus alianzas y recursos, pero estar mentalmente preparado para dejarlos ir si la estrategia o la supervivencia lo dictan. La capacidad de renunciar a algo querido es lo que impide que ese algo se convierta en la herramienta de control del adversario. Solo aquel que no teme la pérdida puede tomar decisiones verdaderamente libres y racionales en el juego del poder. Si este análisis sobre las dinámicas ocultas del poder resuena con su propia observación del mundo, y si desea continuar aprendiendo las estrategias que forjan el dominio, le invitamos a unirse a nuestra comunidad de estrategas. La disección maquiavélica de la decepción humana. 3. La ley del desapego. Continuación. El individuo que alberga un miedo a la decepción ajena o a la ofensa incurrirá invariablemente en la traición de sus propias necesidades estratégicas con el único objetivo de eludir el conflicto. Esta es la marca de una voluntad débil y un juicio nublado. La tranquilidad emocional inmediata se compra al precio de la soberanía personal a largo plazo. El desapego estratégico no debe ser confundido con la apatía o la frialdad. Es, fundamentalmente, lucidez. Significa amar o apreciar a los aliados y a las personas sin caer en la súplica o la dependencia existencial. Implica el compromiso con proyectos o alianzas sin la atadura de la identidad personal al resultado de las mismas.
Significa ofrecer ayuda sin que ello suponga el sacrificio de la propia autarquía o el autosacrificio. El estratega está siempre preparado para retirarse cuando el costo de la permanencia compromete su cordura, su claridad de juicio o su posición de poder. Se presenta aquí la paradoja de la necesidad. Cuanto menor es la necesidad percibida que un individuo tiene de los demás, mayor es la influencia y el control que ejerce sobre su propia vida y sobre el entorno. El instante en que un adversario o un aliado percibe la disposición real a la retirada estratégica, la dinámica entera de la relación se transforma. El poder, que había sido externalizado, retorna al soberano. 4. La ley de la palanca silenciosa, influencia sin coerción, presión sin ruido. Los hombres débiles recurren al aumento del volumen de su voz, los hombres poderosos elevan la apuesta estratégica. La verdadera influencia se manifiesta en el silencio y la subestimación. La dominación de un entorno no se logra a través de la elocuencia o la abundancia de la palabra. Se establece al convertirse en el eje indispensable del sistema, aquella única persona cuya ausencia calculada podría conducir al colapso de la estructura. La palanca silenciosa se construye sobre 3 pilares inamovibles. Posición. El estratega se ubica deliberadamente en un punto donde su presencia no es meramente deseable, sino valiosa y multiplicadora. Se convierte en un cuello de botella estratégico para el flujo del valor. Opciones. Poseer rutas alternativas y líneas de retirada que el resto desconoce. Esta ambigüedad estratégica mantiene al estratega inmovible y libre, mientras otros están encadenados a la única vía. Paciencia, control del tempo. El dominio sobre el ritmo de los acontecimientos se logra al negarse a reaccionar emocionalmente. La reacción es servidumbre, la acción medida es poder. En la esfera de la conversación y la negociación, el silencio es una ventaja táctica suprema. Cuando se enfrenta a una pregunta compleja, el estratega debe hacer una pausa deliberada. Esta quietud obliga al interlocutor a sentir el peso de la calma del estratega y, a menudo, los impulsa a revelar información o a llenar el vacío con detalles que no pretendían divulgar. La respuesta, cuando finalmente se emite, es concisa y de precisión quirúrgica. En las relaciones interpersonales, el silencio se convierte en la declaración más potente de los límites. El estratega no persigue ni suplica. Su distancia calculada ejerce una fuerza gravitatoria mucho mayor que la que cualquier argumento verbal podría generar. En el ámbito de los negocios y el gobierno, el silencio es la encarnación de la estrategia. El estratega se posiciona como la persona que aporta la solución o la visión, no como el mero ejecutor de tareas. Las masas siguen la fuerza silenciosa que no logran descifrar completamente. 5. La ley del eco psicológico, reflejar la verdad del otro, no el ego propio. Todo ser humano lleva consigo una inquisición secreta y universal articulada en 3 preguntas fundamentales. ¿Me ves? ¿Me entiendes? ¿Me valoras? Si el estratega logra responder a estas interrogantes de forma tácita y efectiva, sin jamás verbalizarlas, obtendrá un acceso privilegiado a la mente y al corazón del sujeto. El eco psicológico exige escuchar la verdad subyacente de lo que las personas están tratando de comunicar, en lugar de atender únicamente a las palabras que pronuncian. Cuando un individuo expresa, "estoy abrumado", su significado más profundo puede ser, "me siento solo y sin apoyo". Cuando alguien declara, "odio mi trabajo", su intención real puede ser, "me siento fundamentalmente no reconocido y sin valor". Cuando un sujeto se jacta con estridencia,
su núcleo emocional puede estar gritando: me siento profundamente inseguro. Al reflejar esta verdad más profunda, las personas experimentan un nivel de comprensión que a menudo excede su propia autoconciencia. Esto provoca una relajación estratégica y una apertura involuntaria. En este estado de confianza validada, revelan sus motivaciones, sus miedos, sus patrones de comportamiento y sus deseos más profundos, sin ser conscientes del intercambio. Esta es una habilidad de doble filo. Utilizada éticamente, forja una conexión profunda y una lealtad inquebrantable. Utilizada de forma antiética, se transforma en una manipulación sofisticada. La maestría de esta ley es esencial, primero, para defenderse de su aplicación maliciosa y, segundo, para emplearla con la máxima precisión estratégica. 6. La ley de la ambigüedad moral, priorizar lo funcional sobre la apariencia. El estratega debe cesar en la pregunta estéril: ¿qué me hace parecer moralmente bueno? Y reemplazarla por la interrogante crucial: ¿qué es lo que realmente funciona para asegurar la estabilidad y el poder? La mayoría de los hombres y mujeres se preocupan en mayor medida por preservar una óptica moral impecable que por tomar decisiones que resulten efectivamente pragmáticas. Es por ello que evitan la confrontación directa, eluden los juicios impopulares y se abstienen de la acción decisiva. Esta aversión al riesgo moral es la antítesis del liderazgo eficaz. El príncipe debe entender que la ambigüedad moral es un recurso indispensable. Lo que es percibido como malo a corto plazo a menudo resulta ser la medida necesaria para un bien mayor a largo plazo. La eficacia es la única métrica de valor para el gobernante. La disección maquiavélica de la decepción humana. 6. La ley de la ambigüedad moral. El hombre común, atrapado por el deseo de mantener una imagen inmaculada, traga el irrespeto por temor a una confrontación que dañe su reputación de pacífico. Se mantienen leales a quienes han demostrado una y otra vez su deslealtad, y eligen la comodidad a corto plazo por encima de la dolorosa verdad a largo plazo. Maquiavelo, en su pragmatismo, enseñó que el mundo opera en una vasta zona de grises, lejos de la dicotomía simplista del blanco y negro. Ser un líder eficaz o una persona de bien no implica la evasión del malestar. Significa, por el contrario, la elección deliberada de la opción que mejor protege la verdad, la integridad estratégica y el futuro del propio Estado o de la propia persona. A veces, el acto más benevolente es la enunciación de la verdad más dura. En ocasiones, la protección de los intereses vitales exige la necesidad de decepcionar a aquellos que tienen expectativas ingenuas. La aplicación de límites necesarios a menudo requiere aceptar la etiqueta pública de el villano o el ingrato. La ambigüedad moral no representa el abandono de la ética, sino su aplicación con inteligencia superior, en lugar de la ingenuidad ciega. La bondad desprovista de estrategia es inherentemente frágil y fácilmente explotable. La estrategia desprovista de cualquier núcleo de bondad se torna peligrosa y tiránica. La mezcla astuta de ambas cualidades genera un individuo imparable y un dominio sostenible. 7. La ley de la exposición controlada. La información revelada es poder entregado. La era actual es testigo de una hiperexposición histórica. Los individuos ventilan sus conflictos íntimos, publican sus inseguridades y comparten sin restricción su ubicación, sus emociones momentáneas, sus fracasos y sus pensamientos impulsivos. Cada publicación, cada confesión digital, se convierte en un mapa psicológico que detalla la mejor ruta para influir y, en última instancia, manipular al sujeto.
La exposición controlada exige la divulgación de información en capas estratégicas. Público, información superficial o estrictamente profesional. Profesional, datos relevantes para el trabajo y las alianzas. Personal, detalles seleccionados para un círculo de confianza. Íntimo, heridas, miedos profundos, planes sensibles, restringido a un nivel de absoluta lealtad probada. La mayoría de las personas jamás deberían tener acceso a las dos últimas capas. Nunca se deben revelar las heridas más profundas a personas que no han demostrado lealtad incondicional. Nunca se deben anunciar los objetivos ambiciosos antes de haber construido un impulso irrefutable en su dirección. Nunca se deben exhibir las debilidades ante aquellos que obtienen placer o una sensación de superioridad al observarlas. La información una vez entregada no puede ser recuperada. Debe ser tratada como la moneda más valiosa del reino. El estratega es el guardián de su propia bóveda de datos psicológicos. 8. La ley de la obsesión por resultados. Dejar de adorar el esfuerzo para adorar el logro. Maquiavelo comprendió, mejor que nadie, que la historia no se detiene a glorificar las intenciones piadosas, solo recuerda los resultados tangibles. La mayoría de los hombres están adictos a la sensación de progreso, el estar ocupado, en lugar del progreso real en sí mismo. Dan vueltas en círculos. Planean sin cesar. Investigan eternamente. Debaten, discuten, defienden y racionalizan, pero fracasan en el movimiento decisivo. El individuo obsesionado con el resultado atraviesa toda esta neblina de actividad estéril. Su pregunta constante es: ¿está funcionando esto? ¿Me acerca a mi objetivo? ¿Esta estrategia está produciendo logros concretos o solo me mantiene en una zona de confort conocida? No son leales a los métodos ineficaces. Son leales únicamente al resultado final exitoso. No se aferran a relaciones que han perdido su valor. No romantizan objetivos que han caducado. No continúan haciendo lo que les resulta familiar, hacen lo que funciona. Esta disciplina implacable y esta lealtad al logro efectivo son las razones fundamentales de su victoria final. Epílogo: la soberanía del entendimiento. El alumno ha asimilado ahora las 8 leyes maquiavélicas de la inteligencia oscura, los patrones psicológicos inmutables que los poderosos utilizan en el silencio de sus consejos, sin jamás admitirlos. El conocimiento sin la aplicación es una forma de cobardía intelectual. Por ello, el estudiante debe elegir una sola ley, y solo una, y practicar su aplicación consciente durante un periodo de 7 días. Observe cómo la gente modula su tono y su mensaje al interactuar con usted. La dinámica conversacional se inclina hacia su control. Los individuos manipuladores se sienten rápidamente incómodos ante su inescrutabilidad. El mundo deja de percibirse como un caos aleatorio, pues finalmente se disciernen las reglas implícitas que lo gobiernan. Recuerde siempre la máxima: la meta no es la crueldad. La meta es la soberanía personal, transformándose en un ser que no puede ser subyugado ni explotado. Si este estudio ha reconfigurado su visión del poder y de la naturaleza humana, se le invita a manifestar su aprecio por el conocimiento estratégico. Para profundizar en la psicología oscura, el comportamiento humano y las verdades incómodas del poder, se sugiere al alumno suscribirse y compartir este análisis con aquellos que también buscan la autarquía intelectual. Que la elección siempre sea la inteligencia estratégica por encima de la reactividad emocional.